Estos programas de Hora de Noticias son presentados por el estudio jurídico de quien les habla, Ezequiel Trumper. Así que si necesitan cualquier tipo de información o asesoramiento legal sobre cualquier tema jurídico, sean temas de divorcio, separación de bienes, temas comerciales o incluso criminales, o si necesitan, como deberían necesitar, hacer un testamento o actualizarlo, hacer un Enduring Power of Attorney o un Enduring Guardianship, o incluso hacer poderes en castellano para ser utilizados en Sudamérica, ahora en esta época que no pueden viajar especialmente, no duden en llamarme. Pueden llamarme directamente a mi teléfono móvil, que es el 0412-388-369. Tenemos tarifas preferenciales para la gente de habla hispana y va a ser un placer poder asistirlos. Reitero, mi número de móvil directo es el 0412-388-369. Yo soy Ezequiel Trumper, soy abogado y notario público aquí en Australia y estoy a vuestra disposición. Y ahora sí, nos vamos a las noticias. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de martes 13 de abril del año 2021 de Hora de Noticias. Les habla Ezequiel Trumper. Tenemos un completo boletín informativo con comentarios, información y opiniones acerca de lo muchísimo que está ocurriendo en estas horas decisivas en Australia y el mundo en relación a la pandemia y a muchas otras cosas más. Les habla Ezequiel Trumper en este programa que le presentamos todas las semanas de lunes a jueves, aquí en Radio Austral 87.8 FM, frecuencia modulada abierta para todo Sydney. También pueden escucharlo descargando la aplicación de Radio Austral, la app de Radio Austral, que es gratis en cualquier teléfono celular o tableta. Así tienen Radio Austral en la palma de su mano para siempre y todos los días. Y también pueden escuchar este programa de Hora de Noticias on demand, o sea, en el momento que ustedes prefieran, a través de nuestro canal de YouTube, que tiene el nombre de quien les habla, Ezequiel Trumper, y al cual pueden acceder a través de la página, directamente a través del canal de YouTube, o también al cual pueden suscribirse, o también a través de la página de Facebook de Radio Austral, que se llama Austral La Primera, y mi propia página de Facebook, que se llama Ezequiel Trumper, donde pueden dejar allí también sus observaciones, comentarios y opiniones acerca de lo que escuchan, estén a favor o en contra. Muy bien, el primer ministro de Australia ha concedido por primera vez que los australianos podemos no estar vacunados ni siquiera con una sola dosis antes de fin de año. El primer ministro ha abandonado el poner fechas para el plan de vacunación, que hoy en día está prácticamente paralizado, y ha concedido por primera vez que no todos los australianos van a recibir su primera dosis de vacuna de coronavirus para fin de este año, aunque dice que el gobierno ha duplicado la orden que van a recibir de Pfizer, pero claro, recién la van a recibir para Navidad. El gobierno, como les había dicho ayer, confirmó el domingo que habían ordenado 20 millones de dosis adicionales de esta vacuna, que había sido contratada para que llegara a fin del año 2021. Eso es porque la gente de 50 para abajo no tiene ninguna chance de vacunarse bajo ninguna circunstancia, porque la AstraZeneca ha sido declarada peligrosa para ellos, así que solamente pueden vacunarse con Pfizer. Pfizer no tenemos, AstraZeneca no se puede aplicar, por lo tanto, esa gente va a quedar sin vacuna. Antes, el ministro de Comercio de Australia, Dan Tehan, había asegurado a los australianos que el gobierno, y el objetivo del gobierno, era tratar que todos los australianos estén vacunados para fin de año. Pero dijo, tenemos que acordarnos que estamos lidiando con una pandemia y las cosas cambian. Con todo respeto, señor ministro, las cosas que cambiaron fueron que ustedes no hicieron bien las cosas. Pero bueno, eso más adelante hablamos más del tema. Pero ahora el gobierno, a través de su primer ministro, ha contradicho lo que dice el ministro de Comercio, diciendo que, aunque nos gustaría tener todas las dosis completadas antes de fin de año, no es posible fijar ningún blanco debido a la cantidad de incertidumbres que están involucradas. Todo lo que queremos hacer es empezar a producir, distribuir y administrar la vacuna en forma tan eficiente y segura como sea posible. Mientras tanto, un instituto muy prestigioso que se llama el Instituto Mackle Institute dice que en un estudio que han publicado que la falla o el colapso del programa o del plan de vacunación del gobierno ha aumentado el riesgo de que haya nuevos rebrotes de coronavirus en la sociedad australiana y que ocurran más lockdowns y cierre de ciudades y cierre de fronteras entre los estados. Y ellos opinan que eso, o advierten que eso podría costar a la economía más de $1.000 millones. Y eso significa que ellos
esperan que la tasa de vacunación va a provocar un daño a la economía australiana que ellos estiman en 1.400 millones de dólares. Esto es porque ellos pensaban que el plan de vacunación iba a ser completado, o con la gran mayoría de los australianos teniendo una dosis, por lo menos, de la vacuna contra el COVID para agosto del 2021, pero eso no va a ocurrir, como ya les acabo de contar, porque las tasas de vacunación que tiene en este momento Australia son una de las peores del mundo. No se enojen, es la verdad. Y un peor del mundo en relación a la cantidad de gente que recibe la vacuna per cápita. Y en tal sentido, a mí me parece muy oportuno en este caso no decirles lo que yo pienso, porque ya no tiene importancia. Nosotros lo dijimos antes, hace mucho tiempo, que esto no venía bien. Quería compartir con ustedes un artículo, que en realidad más que un artículo es un artículo que no es un artículo periodístico, sino una declaración del ex primer ministro de Australia, Kevin Rudd. Kevin Rudd es un hombre controvertido, un hombre que ustedes podrán estar a favor o en contra, pero que nadie puede negar es que es un hombre muy, muy bien preparado y muy inteligente y intelectualmente muy por arriba del actual primer ministro y quizás de la gran mayoría que ocuparon el cargo. Con quizás la excepción de John Howard, sin duda, pero no mucho más. Mucho más inteligente que Malcolm Turnbull, ni hablar de Scott Morrison, incluso de Tony Abbott. Podrá uno diferir o no con él, pero aquí no vamos a hablar del mensajero, sino del mensaje. Y quiero compartir con ustedes este artículo que, si no lo voy a poder reproducir de forma completa en este programa de Hora Noticias, pero yo lo hemos puesto en la página de Facebook de Australia Primera para que usted lo pueda leer de forma directa. También está en mi propia página de Facebook. Le voy a leer las partes más salientes, porque creo que es muy interesante lo que él dice. Un hombre que tiene no solamente es ex primer ministro de Australia, sino que tiene enormes contactos diplomáticos a nivel internacional y que no va a hablar porque sí. El artículo dice lo siguiente, las partes fundamentales, pues muy largo. Los australianos deberían estar muy orgullosos del suceso que tuvimos en suprimir y eliminar al coronavirus hasta el momento. Eso se ha debido principalmente a los esfuerzos de los gobiernos estaduales, tanto liberales como laboristas, en contener los rebrotes locales de coronavirus a través de una combinación de cuarentenas obligatorias, confinamientos temporarios y hacer un rastreo de la gente que contrae el virus, lo que se conoce en inglés como contact tracing. También el pueblo australiano ha tenido que jugar un rol muy importante en esta estrategia de contención y eventual eliminación del virus. Lamentablemente, dice Rudd, nosotros no podemos hacer lo mismo de la estrategia de vacunación del gobierno federal que ellos habían políticamente anunciado como un suceso. La realidad cotidiana de la estrategia del programa de vacunación revela una constante política de errores administrativos y profundos. 13 meses después de que haya empezado la crisis de coronavirus, los estados en forma colectiva reciben de mi parte una calificación de B- en haber contenido el virus, mientras que el gobierno federal recibe una calificación de D-, D-, en la estrategia de la vacunación. Con los estados constitucionalmente responsables por la gran parte de la respuesta de salud pública, el principal rol del primer ministro era asegurar suficiente dosis de vacuna a nivel doméstico e internacional. Para eso tenían que contactarse con los múltiples programas y laboratorios que habían puesto en marcha programas de vacunación, y tendrían que haber puesto en su lugar una estrategia de distribución que haría que la vacuna le llegara a la gente lo más rápido posible. En esta responsabilidad principal que le queda al primer ministro, el primer ministro ha fracasado, dice Kevin Rudd. Esta estrategia, una vez más, es una estrategia política. Y todo lo que ha hecho el primer ministro hasta ahora es echar la culpa a los demás. Primero le echó la culpa a los estados en que no estaban administrando la vacuna debidamente, y después le echó la culpa a los europeos de que no le daban suficiente vacuna. De última, el haber dado y darle la vacuna a la gente es la única garantía
de poder volver a una normalidad, no solamente en salud pública, sino a una normalidad económica, incluida, dice Kevin Rudd, la apertura de las fronteras internacionales. Australia está en este momento en una carrera contra el tiempo para inmunizar a su población, superar el virus y empezar la tarea de reconstruir después de la pandemia. Sin embargo, 5 meses después de que Morrison le hubiera anunciado a los australianos que estábamos al frente de la cola para recibir la vacuna, nuestro programa de vacunación en este momento está rankeado número 104 en el mundo y está ubicado entre el programa de vacunación de Bangladesh y el programa de vacunación del Líbano. Y eso está basado en la información que tenemos internacionalmente. Rudd dice que esto es una vergüenza nacional. Y continúa Kevin Rudd. Los australianos entienden que esto es una carrera entre el programa de vacunación para eliminar el virus de nuestro país y también para evitar que el virus continúe mutando. Todos los días nos llegan historias de que el virus escapa de los hoteles en cuarentena y escuchamos historias terribles de lo que está ocurriendo en Brasil y de lo que está ocurriendo en India. Nosotros tenemos que entender que cuanto más infeccioso es el virus y más difíciles son las nuevas cepas, eso no solamente amenazan a esos países, sino a los 40.000 o 36.000 australianos que están varados en el extranjero y que están llegando a Australia en cuentagotas porque no tenemos lugar en los hoteles de cuarentena, y esto se va a alargar porque ahora que los australianos no van a poder vacunarse, la apertura de las fronteras internacionales se va a demorar muchísimo más. En este momento, dice que no sabemos cuándo los australianos en su totalidad podrán ser vacunados contra el COVID-19. No sabemos siquiera cuándo los médicos que están trabajando directamente con los pacientes y en los hospitales, las enfermeras y los trabajadores en cuarentena, que trabajan en cuarentena, van a ser vacunados. Hubo advertencias de que Australia debería haber diversificado su cartera de vacunas y deberían haber evitado poner demasiados huevos en la canasta de AstraZeneca, y eso ha sido el gran problema y ya se lo habíamos advertido. Bueno, eso es lo mismo que dijimos en el programa de ayer y que dijimos en el programa de hace 6 semanas. Ahora, Kevin Rudd está diciendo exactamente lo mismo. Eso obviamente, que lo diga Kevin Rudd tiene mucho más valor que lo diga uno de allá, pero para que ustedes sepan que cuando escuchan estos programas de las noticias están escuchando información que después es convalidada y es producto de un análisis serio de la realidad y no es información populista o para agradarle a los oídos de nadie, sino que hacemos periodismo para decirle lo que nosotros pensamos que es lo que está pasando y usted esté bien informado. Continuamos con el artículo de Kevin Rudd. Kevin Rudd dice que a pesar de que el primer ministro nos está diciendo que ha asegurado más vacunas de Pfizer que nos van a entregar a la orden de Navidad, la verdad es que ningún cargamento es realmente seguro hasta que llega y está listo para ser utilizado. Y la verdad es que ahora Australia no tiene una estrategia de vacunación para el 50% de la población en el año 2021. Muchos países seguramente van a finalizar su programa de vacunación total antes de que millones de australianos siquiera reciban la primera dosis de ninguna vacuna contra el COVID-19. Señores, esto es terrible. Esto viene de la boca de un ex primer ministro de Australia, uno de los pocos primer ministros de Australia que ganó el gobierno estando en oposición. Creo que no hay más de 7 u 8 en toda la historia de Australia que ha conseguido lo que consiguió Rudd ganando la elección de noviembre del 2007. Y hay algo que me dejó pensando, que dice Kevin Rudd. Dijo que primero Australia debería mirar a los Estados Unidos, que está a semanas nomás de tener un exceso de vacunas. Después de mantener con Estados Unidos una alianza militar, cívica y de camaradería de más de un siglo, Washington debería en este momento darnos la vacuna que necesitamos para vacunar a la gente más vulnerable y con las mejores vacunas disponibles, que son las que tienen acá, que son las de Pfizer y las de Moderna. Tercero, tenemos que aprender de nuestros aliados y nuestros amigos acerca de las experiencias que están teniendo para vacunar a la gente. Y uno de los principales problemas que tenemos con la vacuna de Pfizer, en diferencia de la AstraZeneca, es que requiere que la vacuna se almacene en condiciones de refrigeración mucho más complicadas y exigentes. Pero el gobierno
que puso un plan A de vacunar a millones a través de las farmacias y a través de los médicos, siempre pareció demasiado arriesgado. Y tenemos que empezar a vacunar en grandes estadios, en centros de vacunación, como tienen aquí en Estados Unidos, al que yo he podido ver, y se los he contado, que uno va por la carretera y se encuentra con una salida, dice la salida 352, ve a la izquierda, centro de vacunación, vaya y vacúnese. Bueno, ojalá tuviéramos algo así en Australia, ¿no? Y después dice algo que me dejó realmente muy preocupado. Dice que la industria farmacéutica, de la cual él debe tener contactos estrechos, está llena de historias de burócratas australianos no contestando correspondencia, no retornando llamados telefónicos y estar generalmente no interesados en discutir compras de vacunas después que habían pasado varios meses de que había empezado la pandemia. Y para ese momento, cuando se acordaron, ya las compañías farmacéuticas le habían prometido billones de vacunas a otros países y no a nosotros. En pocas palabras, Kevin Rudd, que él los debe conocer, dijo que nuestros burócratas del Departamento de Salud estaban con los brazos cruzados, arrogantes, creyéndosela, apostando toda la AstraZeneca y diciendo, y bueno, estamos bien, no tenemos que hacer más nada. No tenían nada más que un plan A endeble. No tenían plan B, plan C, plan D, plan Z o plan H, nada. Y así estamos en este momento. Esto que yo les acabo de decir fue lo que dice el ex primer ministro australiano Kevin Rudd acerca del plan de vacunación que no existe hoy por parte del gobierno de Australia, que nos está costando, obviamente, no solamente un papelón internacional, un grave problema interno y un grave perjuicio económico y de salud mental. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Estaba leyendo una historia conmovedora que salió publicada en el diario Sydney Morning Herald en el día de, creo que ayer o anteayer, donde un académico que trabaja en Sydney está preocupado, desesperado, porque su madre, que está en New Orleans, está perdiendo la batalla contra el cáncer y piensa que no la va a poder ir a despedirse o hablar con ella o verla personalmente. Y la suspensión temporaria de las vacunas de AstraZeneca, que ocurrió el viernes de la semana pasada, le ha provocado un nuevo dolor de cabeza porque no lo dejan, no puede salir de Australia, y la médica de su mujer no le quiere dar una vacuna, no le quiere una carta para que se pueda dar la vacuna de AstraZeneca porque ella todavía tiene menos de 50 años. Y por esa razón ellos no quieren viajar a los Estados Unidos sin estar vacunados. Y dice, bueno, si esto sigue así, voy a perder la posibilidad de ver a mi madre, y ahora que han extendido el periodo del cierre de fronteras, que implícitamente se ha extendido por el tema de la no existencia o del colapso del programa de vacunación para la mitad de la población de Australia, este matrimonio, como muchísimos de quienes nos están escuchando, están realmente muy preocupados, pues sé que muchos de ustedes están en una situación muy parecida. Esto es realmente una tragedia, y realmente yo no sé cómo el gobierno va a poder sortear esto y encima ganar las elecciones después. Yo estaba en una situación parecida, mi madre felizmente está bien, pero bueno, me he encontrado con ella y puedo compartir momentos porque, les soy sincero, yo estaba bastante preocupado. Yo tengo una madre que va a cumplir 86 años en unos días más y yo estaba en la situación de esta gente y hice lo que tenía que hacer, estrictamente desde el punto de vista legal, cumpliendo con todas las normativas del gobierno, por supuesto, pero yo estaba furioso internamente de que el inepto del profesor Murphy y el peor ministro de salud que tenemos, Hunt, se iba a hacer un obstáculo para que yo no pudiera ver a mi madre. Yo eso no lo iba a tolerar. Mi vida es una sola, se vive una sola vez, y felizmente pude lograrlo. Mi intención era Argentina, pero la situación en Argentina se ha descompensado de una forma dramática, que ya les vamos a contar en unos momentos, y pudimos encontrarnos en Estados Unidos. Obviamente no estamos paseando, ni mucho menos, pero estamos aquí. Y me imagino que la gran mayoría de ustedes que
también quieren ver a sus familiares más cercanos, están en situaciones parecidas. Yo realmente lo siento muchísimo, pero ahora les tengo que decir algo que no les va a gustar, que esto va a continuar hasta el año 2022. Australia va a estar cerrada hasta el año 2022, no hay ninguna chance de que las fronteras se abran hasta ese momento, ya que más de la mitad de la población no va a estar vacunada. El gobierno va a tratar de abrir algo, pero no creo que tenga el apoyo de la población para hacerlo. Y la situación es muy, pero muy mala. Que Australia esté en el puesto, como dice Kevin Rudd, en el puesto número 104 de gente que ha vacunado per cápita es simplemente inaceptable. Mucha gente me dice, mire, como estamos acá en Australia, estamos tan bien comparados con Sudamérica. Yo les voy a decir una cosa, nosotros no podemos comparar en Australia con Sudamérica. Cuando usted le da un aumento de sueldo y no le parece que el aumento es suficiente, usted no dice, bueno, pero en Argentina o en Chile me pagaría muchísimo menos. Eso usted no lo consuela, ¿verdad? Nosotros somos Australia, somos uno de los países más avanzados del planeta. Por eso la incredulidad y sorpresa de la gran mayoría de ustedes, como la tuve yo en su momento, de estar en una situación como la que estamos, porque nosotros pensamos que Australia iba a ser el número 1, si no el número 1, y el número 4 en vacunación, no el número 104, ¿no? Así que yo lamentablemente tengo que decirles que si ustedes tienen planes de viajar para ver a sus familiares antes de fin de año, este año no va a ocurrir. Después de lo que acabo de decir al primer ministro, es absolutamente imposible. Esto es peor de lo que yo decía que venía mal, pero no, honestamente yo nunca pensé que iba a andar tan, pero tan mal. Por mi parte, yo les puedo decir, yo no creo en Dios, soy agnóstico, pero realmente poder haberme encontrado con mi madre, se los digo de corazón, ha sido, si hay un Dios y Dios recompensa los buenos actos en la vida, porque yo debo haber hecho algún buen acto en la vida, porque es uno de los regalos más lindos que yo he tenido en toda mi vida, es poder ver a mi madre después de tanto tiempo y poder pasar un rato, unas semanas o un par de meses con ella en estas circunstancias. Yo nunca pensé que lo podía hacer, pese a que la pandemia nos había separado para siempre y felizmente no ha sido así. Yo tuve suerte, ojalá ustedes puedan lograr lo mismo, pero honestamente va a ser muy, pero muy difícil. Yo moví todo el mar que pude para llegar hasta aquí, porque yo no quería que estos burócratas que no contestaban llamados telefónicos, como dice Kevin Rudd, y estaban panza para arriba, mientras el mundo ordenaba vacunas y ellos miraban para el techo, se interpusieran entre mí y mis afectos. Me dijo, no digo más nada. Continuamos. Llamó la atención la admisión que hizo el director de los Centros de Enfermedades de la República Popular China. Es obviamente un país que no es democrático y que tiene los pronunciamientos de sus funcionarios muy, pero muy controlados, porque este director, que se llama Gao Fu, reveló que la eficacia de las vacunas que hicieron en China no es alta. Dijeron que es baja y que el gobierno está considerando combinarlas, porque las fórmulas de las vacunas chinas no tienen tasas de protección muy altas. Y si lo dicen ellos, ¿qué podemos decir nosotros? China ha distribuido cientos de millones de dosis en otros países y tratado de fomentar las dudas en torno a la efectividad de las vacunas hechas en Occidente. Pero ahora se considera oficialmente si China debería utilizar diferentes vacunas de distintas líneas técnicas para su proceso de inmunización. El tema es que cuando uno contempla lo que ha pasado en otros países donde se ha vacunado a trocha y moche, como es por ejemplo en Chile, y los resultados decepcionantes que se han dado en ese país, donde están viviendo en condiciones muy, pero muy estrictas, con enorme cantidad de infectados, enorme cantidad de fallecimientos y toque de queda y demás. Bueno, en Chile se empezó a usar Pfizer al principio, pero fue una puntita nada más. Después se utilizó más que nada la vacuna de Sinovac. La vacuna de Sinovac es una porquería. Ahora se sabe, antes no se sabía, pero ahora se sabe que tiene una eficacia del 50%. O sea que si usted se da la vacuna de Sinovac, tiene una posibilidad en 2 de que no le haga nada. Y uno conoce casos que se han reportado, no que yo los conozco personalmente, de gente que se dio la vacuna de Sinovac, la China, y a los 3 meses hicieron un test de anticuerpos para
determinar si tenían algún tipo de inmunidad contra el COVID, y era como si le hubieran dado un vaso de agua. Las dos vacunas chinas, que se llaman Sinovac y Sinopharm, ya se han exportado a 22 países, desde Argentina, Brasil, Chile, Perú, México, Turquía, Indonesia, Hungría, Brasil, Turquía y demás. Pero los investigadores que la usaron en Brasil han concluido que la efectividad de la Sinovac para evitar infecciones sintomáticas es de apenas el 50.4%. En comparación, la vacuna de Pfizer, que es la que se usa donde estoy yo aquí en Estados Unidos, junto con Moderna, ha mostrado una efectividad de hasta el 97%. Esto es obviamente muy preocupante. Quiere decir que empezaron a usarse vacunas que no eran efectivas. Tenemos además el problema de la AstraZeneca, que no se puede usar para menores de 60 o 50 años, depende del país donde usted vaya. Y nos damos cuenta que en realidad nos quedan pocas vacunas, quedan confiables. O sea, la vacuna de Pfizer, la vacuna Moderna, la de Johnson & Johnson, que es una vacuna que tiene la ventaja de que es una sola dosis, no tiene el mismo nivel de efectividad. Está siendo incluso cuestionada aquí donde estamos en Estados Unidos. Algunas ciudades incluso la han rechazado en preferencia con Moderna y Pfizer. Y Australia tampoco la está considerando. Entre tanto, aquí donde estamos en Estados Unidos, se vive, como le decía el otro día, como si el COVID no fuera del pasado. A pesar de que sigue muriendo gente. Ayer murió más gente en Estados Unidos de COVID que toda la gente que murió en Australia desde que empezó la pandemia. Por supuesto, la población de Estados Unidos es muy superior a la de Australia, pero igual, para poner esto en contexto. Pero la vacunación contra el COVID en Estados Unidos está siendo muy exitosa. La cantidad de hospitalizaciones ha bajado en forma estrepitosa y en muchos lugares del país se vive como si el COVID ya fuera una cosa del pasado. Trump, el entonces presidente, invirtió miles de millones de dólares en media docena de vacunas sin tener certeza de que iban a funcionar. O sea que le dieron plata a los laboratorios para que desarrollaran vacunas, cosa que en Australia no hicimos. En Australia apenas creo que le dieron 300 millones de dólares a CSL para que produzcan una vacuna, que era la de AstraZeneca, y después trataron de darle dinero a la Universidad de Queensland, que fracasó estrepitosamente en su intento de hacer una vacuna. Pero en este momento Estados Unidos acaparó un arsenal de vacunas, ya logró inmunizar a más de la mitad de la población que enfrenta un mayor riesgo al virus y se encamina a vivir un verano totalmente normal desde el inicio de la pandemia. Y cuando se hizo la inversión de miles de millones de dólares no tenía la menor idea si las vacunas iban a resultar siendo efectivas o no, lo que finalmente han sido y son las mejores vacunas. Y por eso, acertadamente, el gobierno de Australia, muy tarde, pero más vale tarde que nunca, decidieron pasarse la de Pfizer, que fue lo que hizo, por ejemplo, Israel, que hizo un acuerdo con Pfizer y vacunó a toda la población con esa vacuna. Mientras Europa y América Latina avanzan más lento de lo deseado con su vacunación, y ni hablar de nosotros, y los países más pobres apenas tienen dosis, Estados Unidos ya ha vacunado al menos con una dosis a más de 115 millones de personas, o sea, 1 de cada 3 habitantes, y avanza un ritmo promedio de 4 millones de dosis diarias. Ayer se vacunaron más de 4 millones en Estados Unidos. Casi el 60% de la gente mayor de 65 años ya está totalmente inmunizada con 2 dosis. Se vacunan en hospitales, cadenas de farmacias, estadios, centros de convenciones, vacunatorios móviles, estacionamientos, gimnasios y supermercados. O sea que Estados Unidos fracasó en contener al coronavirus, pero está dando la vuelta a la historia de la pandemia con la vacuna. Eso realmente significa que la inversión que hicieron les dio frutos. Invirtieron una montaña de plata. A fines del 2020, cuando Trump todavía era presidente, el gobierno federal ya había comprometido, escuchen esto, 13.000 millones de dólares para 6 vacunas. A diferencia de Europa y la mayoría de los países que compraron vacunas, Estados Unidos se asoció con las empresas y pagó su desarrollo o la producción o ambas aún antes de ser aprobadas. La biotecnológica Moderna recibió 2.500 millones de dólares, más que cualquier otra compañía. Johnson & Johnson recibieron 1.000 millones de dólares para desarrollar la vacuna. Pfizer optó
por no tener financiamiento público, pues firmó un contrato de casi 2.000 millones de dólares para entregar 600 millones de dosis al gobierno de los Estados Unidos. Y a la impresión inicial de la administración Trump, que veía en la vacuna su salvavidas político, le llegó tarde, y quiero recordarles que anunciaron que la vacuna estaba lista justo una semana después que pasaron las elecciones, entonces que fue una maniobra política y electoral. Es muy difícil descreer de eso. La nueva administración de Joe Biden le sumó este año otros 7.500 millones de dólares para mejorar la distribución. O sea que dijeron, tenemos un problema bárbaro, se están muriendo miles y miles de personas, tenemos que arreglarlo, tenemos la tecnología, si pusimos un hombre en la luna y pusimos tantas otras cosas buenas y malas, esto lo podemos arreglar, y lo arreglaron. Y hoy en día es el país que más avanzado está, junto con el Reino Unido, interesantemente. O sea, los dos países que más problemas habían tenido inicialmente en lidiar con la pandemia en materia de muerte y demás, de víctimas y de infecciones y de lockdowns, bueno, fueron los dos países que más rápido están saliendo porque pusieron toda la carne al asador y están saliendo con la vacuna. No quiero decir nada de lo que hicimos nosotros, porque nosotros no hicimos nada, aparentemente. Según nos cuenta Kevin Rudd, como le decimos hace un momento, nuestros funcionarios ni contestaban el teléfono, y así estamos hoy. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Antes de despedirnos, les quiero comentar dos cosas. En primer lugar, realmente me conmocionó completamente la muerte de un periodista argentino que yo conocía muy bien, que se llama Mauro Viale, y que hace 3 días lo había visto por televisión sin ningún tipo de inconvenientes. Se enfermó de COVID y se murió ayer. Era un conductor de televisión, relator de fútbol, relató los goles de Rick Maradona en el Mundial 86, y después, antes, durante, era la voz, y después se convirtió en un periodista más de reality show y político. Se dio la vacuna hace 4 o 5 días, y a los 2 días dio positivo porque había contraído el COVID sin él saberlo 2 días antes. O sea que cuando se dio la vacuna él ya había contraído la enfermedad. Lo internaron en un sanatorio en Buenos Aires, estaba bien, lo sacaron de terapia intensiva. Salió hace 2 días por televisión diciendo, me avisaron que la vacuna podía darme fiebre, pero estoy bien. Ahora estoy bárbaro, bien como siempre, no tengo problema. Lo sacaron de terapia intensiva, fue una sala normal, le dio un paro cardíaco y a los 73 años falleció abruptamente, víctima del COVID. También tengo una compañera que fue conmigo al colegio de la Argentina, que también falleció hace 2 o 3 días por razones similares. Y en Latinoamérica en este momento se está viviendo una verdadera tragedia. No solamente en Latinoamérica, pero especialmente allí. No sé lo que está pasando en África, y en Asia tampoco, en el sentido que sé que las condiciones sanitarias no son tan dramáticas como en América Latina, que hoy en día es el epicentro de la cantidad de víctimas que hay en el mundo. Obviamente, Brasil está por superar a Estados Unidos con solamente 2/3 de la población, como en la cantidad de muertos que tienen. Yo siempre pensé que Brasil iba a terminar así, y la realidad es que todo el mundo le echa la culpa a Bolsonaro, pero yo creo que Brasil tiene problemas sistémicos, sea Bolsonaro, Lula, Mourinho o Guardiola, quien lo manejara. Yo creo que Brasil iba a terminar de esa manera, porque tratar de hacer un confinamiento en Brasil con las condiciones que tienen, en las cuales viven hace años, es prácticamente imposible. Y quería cerrar también con algo que dijo la Premier de New South Wales, Gary Berejiklian, ayer al mediodía, cuando dijo que tenemos que tener un sentido de urgencia desesperante para aplicar la vacuna en Australia, porque ella teme, palabras textuales de ella, no mías, por favor, es que Australia se va a quedar retrasada en el mundo mientras el resto del mundo está abriéndose. Y dijo, por el momento tenemos que saber cuántas dosis vamos a tener. Nos dan información muy escasa. Algunas semanas tenemos más de la que anticipamos, otras semanas tenemos menos de lo que nos habían dicho. Por eso es importante que aquí en Sydney tengamos nuestros 100 sitios de vacunación listos, funcionando, de manera tal que podamos seguir vacunando a la gente, pues es la única posibilidad que tenemos de salir de esto. Así como la tienen en América Latina.
la única posibilidad que tiene de salir es vacunar, pero popular con buenas vacunas. Y el drama que tenemos en el mundo es que hay pocas buenas vacunas y no hay suficiente cantidad. En América Latina se usó mucho la vacuna china, pero se acaba de contar que la vacuna china es una lotería. A veces sirve, a veces no. Y lo interesante es que Australia está expuesta, porque si llegamos a tener un rebrote del virus y el virus entra por cualquier razón, y lo que puede ocurrir, no estamos inmunes. Si no estamos vacunados, estamos expuestos. Por eso es esencial que la gente de 70 para arriba, que es elegible para recibir la vacuna AstraZeneca, la reciba. Y si usted no lo ha hecho, señora, aquí de este humilde micrófono de Radio Austral le pedimos que lo haga a la máxima brevedad. Porque si usted cree que no hay COVID en Australia, si hoy no hay, pero puede haber mañana. Y si llega a haber, usted está expuesta. Yo, por supuesto, he tomado mis precauciones aquí en Estados Unidos y estoy bien. Ya más adelante les voy a contar el resto de la historia, pero la única solución que tenemos a esto es la vacuna. Y lamentablemente, todas las otras informaciones que hoy podemos dar en el resto, que tengan que ver con el resto del mundo, con la economía y demás, hoy por hoy, son casi baladíes, como decía una expresión que solía usar Jorge Luis Borges, triviales. Porque sin una vacuna que funcione, sin salir del fantasma del COVID que está matando a mucha gente, nosotros estamos bien en Australia, pero esto puede cambiar. Seguimos expuestos. Así que, por favor, le pedimos a toda la gente que se vacune lo antes posible, aún con la vacuna de AstraZeneca, que para la gente de 60 para arriba es absolutamente segura. Por favor. Les habló Ezequiel Trumper y será hasta mañana.